hermanos, el que sea guardando la vida de cada uno en esta hora. Damos gracias al Señor. Gracias a Dios por el tiempo que me permite nuevamente, hermanos, de estar en este lugar y de ser el portador de la palabra del Señor. Voy a pedirle que se pongan de pie, que busquen en sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4. Libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en esta mañana, hermanos, porque hemos llegado con el deseo de escuchar palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Hermanos, la palabra del Señor vamos a hablar en esta mañana. Sabemos que toda la palabra del Señor, hermanos, llega a nuestra vida con el único propósito de ayudarnos a seguir adelante, de ayudarnos de una u otra manera, hermanos, a enfrentar los desafíos que muchas veces llegan a nuestra vida. Aleluya. Cuando lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta mañana. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos su nombre, Señor, y le damos la gloria y la honra, mi Dios, por el privilegio que usted nos permite de estar en este lugar, Dios mío, y de traer el bendito mensaje de su bendita palabra en esta hora, y que sea usted hablando a nuestra vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos, de los amigos que ya se están conectando en esta mañana. Dios mío, que sea usted hablando a nuestra vida, que sea usted, Padre bueno, hablando a la vida de cada uno de los hermanos, de los amigos en esta mañana, Señor. Que sea usted llevando esa palabra de fortaleza, esa palabra de aliento, esa palabra, Dios mío, que restaure la vida, Dios mío, de cada uno de aquellos que por una u otra razón, Señor, no han querido acercarse a una iglesia, no han podido, Señor, por motivos ajenos a su voluntad, por una cosa, Dios mío, que el enemigo ha llevado a sus vidas. Ellos no se les ha hecho posible, Señor, acercarse a una iglesia, pero le damos gracias porque usted nos permite en esta hora estar ya en su casa de oración y poder, Señor, tener el privilegio de hablar su bendita palabra. Dios mío, le pido que pase ese carbón encendido por mis labios, que sea usted hablando a mi vida, Señor, que sea usted hablando a la vida de cada uno de aquellos que se van a conectar en esta mañana, Señor, aquellos que posteriormente se estarán conectando al canal de la iglesia también, Padre bueno, en el canal de YouTube, en el canal de la iglesia de esta congregación Agua para la Vida Sedienta. Dios mío, que sea usted bendiciendo sus vidas en esta hora. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta hora. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite en esta mañana de poder, gloria a Jesús, aleluya, traer el mensaje de su bendita palabra. bendito Dios. Damos gracias al Señor. Aleluya. Sabemos, hermanos, que es necesario nosotros como cristianos de
siempre congregarnos, hermanos, siempre tomar el tiempo para adorar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Y más hoy en día, hermanos, que la situación allá afuera está un poco más complicada. Necesitamos de una u otra manera, hermanos, darle a conocer a nuestro Dios que no ha sido en vano el llamamiento que Él ha hecho a nuestra vida, aleluya. Y en esta hora, hermano, de acuerdo a los versículos que hemos leído, mi Biblia tiene un tema que dice: Jesús calma la tempestad. Pero sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles en nuestra vida. Y por eso ya en esta hora quiero hablar acerca del tema: ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Porque de acuerdo a cómo esté nuestra fe en el momento que llegue el problema, la dificultad a nuestra vida, será la manera en la cual nosotros podremos, hermanos, salir adelante cuando la dificultad llegue a nuestra vida. En esta oportunidad el Señor Jesús está narrando, hermanos, una historia que pasó cuando ellos decidieron, hermanos, subirse al arca y pasar al otro lado con sus discípulos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos atravesando por un problema? Si yo pregunto a cada uno de los que estamos acá, si yo pregunto, hermanos, a cada uno de los que están viéndonos a través de las redes sociales, todo el mundo, todos y cada uno, cristianos o no cristianos, hermanos, en un momento de nuestra vida atravesaremos por problemas, por dificultades. Llegará la enfermedad, llegará la situación crítica en nuestra vida, pero dependerá, hermanos, de cómo está nuestra fe delante de la presencia de Dios para saber cómo responderemos a ese problema, a esa dificultad. Así es, aleluya. Que en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, hermanos, enfrentaremos nuestras propias tormentas. Cada uno de nosotros, hermanos, estará atravesando en alguna etapa de nuestra vida problemas, situaciones que posiblemente, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no vamos a lograr salir adelante. Pero sabemos que si estamos agarrados de la mano de nuestro Dios, esa es una garantía, hermanos, de que el Señor ha prometido, como dicen los versículos que estábamos leyendo, que Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Aleluya. Mientras nosotros no nos decidamos a pasar del otro lado del problema, de la tribulación, hermanos, no va a venir la paz y la tranquilidad a nuestra vida. No va a venir la solución a ese problema. El problema es que muchos nos enredamos hoy en día, nos estancamos desde el mismo momento en que llega el problema, la dificultad de nuestra vida, y decimos: esta no salgo. Yo ya he escuchado muchas personas hoy en día que con un pequeño problema que estén atravesando dicen: no, dice, ya de esta no creo que salga. Hermano, pero el beneficio y la bendición que usted y yo tenemos es que de acuerdo a cómo esté nuestra fe en Dios, de esa manera, hermano, posiblemente el Señor nos permita solamente que sea una pasadita ese problema, esa dificultad. Pero ¿qué pasa hoy en día? Cristianos, hermanos, que salen de una y se meten a otra, pasan a una y se meten a otra. ¿Por qué? Porque no depositan su confianza plena en Dios. Apartan su vida, apartan su mirada, hermanos, de donde tienen que tenerla puesta. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Después del Señor Jesús estar dando, hermanos, un mensaje a toda aquella gente que estaba a su alrededor, hermanos, el Señor Jesús toma la decisión de subirse a una barca. Y no solamente, hermanos, había una. La palabra del Señor nos dice que había muchas barcas alrededor. Pero todos sabemos, hermanos, que cuando nosotros tomamos la firme determinación de servir a Dios, es ahí cuando realmente van a comenzar los problemas. Cuando nosotros nos tomamos la firme determinación de trabajar, de hacer algo en pro y en beneficio de la obra del Señor, es ahí donde van a comenzar a venir las dificultades. Pero sabemos que si nosotros tenemos, hermanos, como Señor de nuestra vida, ¿quién es el que está a cargo de nuestra barca? Sabemos que podremos llegar a un puerto seguro. El Señor Jesús estaba con sus discípulos. El Señor Jesús, hermanos, sabía que sus discípulos en cierto momento iban a fallar. La fe de ellos no iba a ser suficiente. Pero sabemos, hermanos, que cuando nosotros estamos atravesando por un problema, por una dificultad, el Señor quiere que nosotros hagamos algo, que no dependamos solamente de Él.
nosotros, hermanos, tenemos que ir adquiriendo experiencias en la vida de cómo nosotros hemos pasado por problemas, por dificultades. ¿Por qué? Porque alguien más, hermanos, después de nosotros posiblemente tenga que atravesar por los mismos problemas. Y es ahí donde el Señor utiliza nuestra vida para hacer de bendición para otros. Sí, Señor, aleluya. Pasemos al otro lado. Mientras usted y yo no nos decidamos a pasar del otro lado. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están metidas en sus casas porque llegó un pequeño problema a sus vidas? Yo me recuerdo, hermanos, hace años, que cuando yo no estaba muy bien en los caminos del Señor y decía el domingo voy a ir a la iglesia y voy a ir a adorar a Dios. Hermano, siempre tenía que pasar algo para que yo no fuera a la iglesia. Siempre el enemigo se proponía, hermanos, a poner algo, una piedra de tropiezo para que yo dijera, no, mejor no voy. El otro domingo, lastimosamente, hermanos, cuando nosotros dejamos que nuestra barca vaya a la deriva, vamos a ir al fracaso. Estos discípulos, hermanos, comenzaron a hacer lo que ellos tenían en su conocimiento como pescadores, hermanos, como experimentados hombres que andaban en el mar, que tenían años de estar metidos dentro del mar, pero en ese momento no les funcionó su experiencia. Muchas veces queremos solucionar nuestros problemas con nuestra experiencia personal y nos olvidamos que el Señor Jesús ha prometido, hermanos, ir con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Todas estas cosas, hermanos, muchas veces llegan a nuestra vida de una manera inesperada. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos pasando por un problema, por una dificultad que no la estábamos esperando. El enemigo es astuto para poder, hermanos, entrometerse, hermanos, en nuestra relación con Dios. Y por lo tanto el Señor nos dice que debemos estar, hermanos, día con día creciendo en el conocimiento de su palabra, creciendo en fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente lleguemos al problema, a la dificultad, el Señor nos va a dar la sabiduría para saber cómo enfrentar el problema. Por eso es que hoy en día, hermanos, hay tantos cristianos allá afuera fracasados. ¿Por qué? Porque apartaron su fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor en su bendita palabra nos da a cada uno de nosotros la respuesta de cómo nosotros podemos hacer en el momento de la dificultad, en el momento del problema. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el hermano tal, el evangelista tal, tiene que venir a nuestra casa, tiene que venir donde nosotros estamos tirados, postrados en una cama, hermano, padeciendo alguna enfermedad, que si no viene tal predicador, el Señor no puede hacer nada por nosotros. Se nos olvida, hermanos, las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. El problema es que nosotros muchas veces perdemos más tiempo, hermanos, en andar buscando las señales. Vino el predicador tal, allá vamos nosotros. No, que vino el evangelista tal, allá vamos también nosotros. Y se nos olvida, hermanos, que el que está en control de nuestra barca es el que tiene el control de nuestra vida, el que trae la solución a nuestros problemas. Y en esta historia, hermanos, que el Señor Jesús nos está relatando, nos trae, hermanos, una lección muy grande para cada uno de nosotros, de cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, para no solamente, hermanos, reprender un pequeño dolor de cabeza. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos por unas personas, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él el que tome el control del problema, de la dificultad, pero no depende muchas veces de nosotros, hermanos. No depende muchas veces, ni aún hasta de Dios, de traer la respuesta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo sea nuestra fe, de esa forma usted y yo vamos a recibir la respuesta de Dios. Muchas personas hoy en día dicen, yo quiero que ore por mí, tal vez Dios me sana. Hermano, desde ese mismo momento ya estamos dudando. Y la palabra del Señor dice que el que duda es como la onda del mar, que es llevado, dice, de un lado para otro. Aleluya. En nuestra vida cristiana muchas veces, hermanos, podemos encontrarnos en situaciones donde sentimos la necesidad de avanzar o de salir de aquel problema, Aleluya. de la dificultad que día a día
hermanos, lleguen a nuestra vida. Muchas veces, hermanos, yo he escuchado predicadores que dicen: ven a los caminos del Señor y se te van a acabar todos tus problemas. Déjeme decirle, no, es ahí mismo donde los problemas se van a hacer más fuertes. Porque los discípulos, hermanos, estaban con el Maestro. Los discípulos estaban con Jesús en la barca. Y hasta uno de ellos, hermanos, fueron azotados por esa gran tempestad que dice que casi se hundían. ¿Ah? Y esa es la ventaja que usted y yo tenemos hoy en día. Que si nosotros estamos, hermanos, permitiendo que Jesús venga con nosotros y que sea Él el que esté dirigiendo nuestra barca, puede venir el problema, puede venir la dificultad, pero eso tiene que ayudarnos, hermanos, en vez de desanimarnos. Tiene que ayudarnos a que podamos crecer en fe para que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer algo por nosotros, nos pueda sacar del otro lado. Aleluya. De otra manera, hermanos, se nos será imposible. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es decir, hermanos, que el Señor quiere que usted y yo avancemos, que no nos quedemos estancados cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. Dios no quiere que nos estanquemos. Dios quiere que sigamos adelante caminando. Hermanos, para obtener la victoria hay que caminar. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, cuando se encontraba en problemas, siempre que llegaba a una situación difícil, hermanos, el pueblo de Israel se detenía. Pero desde ese mismo momento que ellos detenían su caminar, desde ese mismo momento comenzaban a ver, hermanos, los gigantes delante de ellos. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor en una oportunidad, hermanos, Dios en una oportunidad le dijo a Moisés: ¿qué haces, Moisés? ¿Qué haces clamándome? Dile al pueblo de Israel que marche. Hermanos, ya no es momento de estar estancados, ya no es momento de estar, hermanos, recogidos en nuestra casa sin hacer nada. El Señor nos llama a trabajar, el Señor nos llama a que pasemos del otro lado, porque de lo contrario no veremos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Los cristianos hoy en día, hermanos, los detuvo esas pequeñas brinditas de agua que están cayendo. Hermanos, cristianos que hoy en día nos han dicho a nosotros: no, dice que va a estar lloviendo, es que va a estar muy frío, por eso no voy a poder congregarme este fin de semana. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermanos, yo creo que a los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús no solamente le cayeron gotitas de agua, dice que casi se hundía la barca, dice que casi se anegaba. ¿Por qué? Porque no era cualquier tormenta la que había llegado, era un problema grande por el cual ellos estaban atravesando. Aleluya. Qué bonito se siente cuando nosotros estamos ya casi para, hermanos, hundirnos en la prueba, en la dificultad. Qué bonito se siente cuando el Señor viene en nuestra ayuda y nos saca. Aleluya. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos estado atravesando por problemas. Hemos estado, hermanos, con alguna enfermedad en nuestra casa. Muchas personas dicen: no, dice que esos coros que cantan ahí. Déjeme decirle, hay un coro que dice: si supieras el poder que tiene la alabanza. Y yo no me voy a cansar de testificar, hermanos, que yo recibí sanidad en mi casa cuando estaba postrado, hermanos, en mi casa con una enfermedad. Yo estaba escuchando en la sala de mi casa, estaba prendida la televisión con una predicación, pero antes de esa predicación, hermanos, había unas alabanzas que los hermanos estaban entonando. Y en medio de una alabanza, hermanos, el Señor me dio la sanidad que yo estaba necesitando. Por eso tenemos que darle el valor que la alabanza para nuestro Dios representa. El Señor quiere que usted y yo pasemos del otro lado. El Señor ya no quiere que estemos estancados. El Señor ya no quiere que nosotros nos quedemos en casa, hermanos. Bendito Dios. Muchas personas dicen: no, dicen que si me mojo me va a pegar dolor de cabeza, me va a pegar una calentura. Hermanos, desde antes que venga el problema y la dificultad, nosotros estamos clamando, decimos nosotros, la calamidad. Estamos clamando la necesidad, hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Aleluya. El Señor quiere, hermanos, que cada uno de nosotros avancemos hacia adelante. Cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, cualquiera que sea el problema, Dios te dice: pasemos al otro lado. Dios no quiere tenernos en el mismo
mismo lugar de donde comenzamos. Aleluya, gloria a Jesús. Dios no quiere que estemos sentados solamente en una iglesia ocupando una silla. Dios quiere vernos trabajar. Dios quiere vernos hacer algo en pro y en el beneficio de la obra del Señor. Gloria a Bendito Dios. Dios, aleluya. Amén, bendito El Dios. Señor tomó la decisión, hermanos, de tomar a sus discípulos y decirle: pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque del otro lado es que había la necesidad. Del otro lado es que el Señor iba a hacer aquel milagro en el endemoniado Gadareno, hermanos, porque sabía el enemigo que si Jesús con sus discípulos llegaban al otro lado, esa vida iba a ser libertada por el poder de la palabra de Dios. Bendito Dios. Cuando usted y yo pasamos por problemas, por dificultades, hermanos, es porque el Señor tiene algo más grande para nosotros. Yo me estaba fijando, hermanos, en los niños que estaban acá de este lado. Y digo yo, pues de esa misma manera nosotros comenzamos también cuando estábamos pequeños. Gloria a Dios. Pero lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que no nos quedemos como esos niños. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que pasemos del otro lado. Pero tenemos que reconocer que no siempre será fácil confiar, hermanos, en el proceso que Dios tiene para llevarnos, para hacernos pasar del otro lado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es someternos a la voluntad de Dios. De otra manera no obtendremos la respuesta a nuestro problema, a nuestra dificultad. El Señor quiere que junto con sus discípulos, así como Él tomó esa decisión de pasar con sus discípulos al otro lado, Dios quiere que nosotros pasemos por el problema, por la dificultad, para poder venir a ser, hermanos, ejemplo para otros, para poder venir a ser de ayuda para otros. Porque el Evangelio no se trata solamente, hermanos, de estar cantando alabanza, de estar sentados en una congregación. Dios quiere que usted y yo, hermanos, hagamos algo más, que avancemos hacia adelante, porque de eso se trata, hermanos, de crecimiento cristiano. Bendito Jesús. Y en los versículos que hemos leído, hermanos, podemos encontrar lecciones de cómo cada uno de nosotros podemos confiar en Dios y comenzar a caminar en medio de cualquier circunstancia que pueda presentarse a nuestra vida. Así es, Pero siempre y cuando usted y yo nos sometamos a la voluntad y al plan perfecto de nuestro Dios. Bendito Dios. Muchas personas hoy en día dicen, no, dice, ese problemita yo lo paso porque lo paso. No, dicen hoy en día, esa situación difícil yo la puedo atravesar sin ningún problema. Y por eso es que vemos muchos hoy en día, hermanos cristianos fracasados, porque se aventaron a la aventura con sus propias fuerzas. Usted y yo tenemos que reconocer, hermanos, que si algo pasa en nuestra vida es por la voluntad de Dios, porque Él no quiere que nosotros estemos estancados. Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y si Él está en control de nuestra vida, si Él está en control de nuestra situación, hermanos, podremos estar seguros. Aleluya, Jesús. Cuando nosotros le permitimos a Dios que sea Él el que tome el control de nuestra vida, hermanos, sabemos que Él nos llevará a un puerto seguro. La palabra del Señor nos está dando a conocer, dice, en aquel día llegó la noche y le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento. Gloria a Dios. ¿Cuántos problemas han llegado a nuestra vida? ¿Cuántas situaciones difíciles han llegado a nuestra vida? Cosas que nosotros ni las hemos esperado, hermanos. Cosas que llegan de repente. Cosas, hermanos, que nosotros muchas veces no estamos ni preparados para poder enfrentar. Pero sabemos que si nosotros estamos en la voluntad de nuestro Dios, si nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo a su bendita palabra, debemos entender que si nosotros estamos en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, Él nos va a dar la victoria, sea como sea. Ese versículo 35 que estábamos leyendo, hermanos,
donde Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Mientras nosotros no atravesemos, hermanos, por esa situación difícil que llega a nuestra vida, mientras nosotros no nos decidamos, hermanos, a meternos al problema, Aleluya. no vamos a saber qué clase de cristianos somos. Mientras nosotros no nos tomemos de las manos de Dios, hermanos, y comencemos a caminar, que el problema, que la dificultad no nos haga retroceder. El día de ayer yo estaba predicando: nosotros no somos de los que retroceden, porque es para perdición del alma. Dios no quiere cristianos, hermanos, derrotados. Dios no quiere cristianos, hermanos, fracasados, que no volvamos atrás por nada ni por nadie. El problema es que hoy en día, hermanos, pasa. No, dice que mi familia se está volteando en contra mía porque yo estoy tratando la manera de cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios y por eso voltean atrás. No, dice, prefiero agradar a mi familia. ¿Cuántos hermanos rechazaron el llamado de nuestro Señor Jesucristo simplemente por una pequeña cosita? Así es. ¿Cuántos podemos encontrar en la palabra del Señor que le hicieron promesas al Señor y decirle: Señor, te seguiré donde quiera que vayas? Aleluya. ¿Y cuántos se han quedado en el camino? Aleluya. Dios no quiere cobardes. Así es. Dios quiere valientes. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Si nosotros no nos decidimos a pasar por el problema, por la dificultad, nunca vamos a saber qué clase de cristianos somos. Gloria a Dios. Así es. Siempre vamos a estar viviendo un cristianismo light, un cristianismo solamente, hermanos, de ocasiones. Yo conozco cristianos que dicen: no, dice, para la temporada de Navidad solamente me voy a congregar porque se ponen bonitos los servicios. ¿Qué clase de cristianos, hermanos, vemos nosotros allá afuera? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, hermanos, los discípulos no se esperaban que llegara eso. Los discípulos no pensaban, si ellos conocían el mar, ellos sabían cuando el mar estaba calmado y que no iba a haber tempestad. Pero es que esa no era una tempestad normal que llegó por casualidad. Esa tempestad llegó a ese lugar porque había un plan y un propósito de Dios que Dios tenía que cumplir. Gloria a Dios. Por eso cuando llegue el problema, la dificultad en nuestra vida, no le digamos: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? No cuestionemos a Dios, porque Él sabe por qué nos hace pasar por esa dificultad, por ese problema, porque Él sabe que tiene algo mejor para nosotros adelante. Aleluya. Dios. Ese endemoniado gadareno no hubiera sido, hermano, restaurado si el Señor Jesús no hubiera pasado al otro lado con sus discípulos. Sí, amén. Y en ese momento fue cuando realmente nuestro Señor Jesús pudo entender cuánta fe sus discípulos habían puesto en Él. Aleluya, gloria a Dios. Mientras usted y yo no atravesemos por problemas, por dificultades, nunca vamos a saber cuánta es nuestra fe que hemos puesto en Gloria el a Señor Dios. Jesucristo. Aleluya. Cuando nosotros estamos atravesando por un problema. Mire, hace poco mi esposa estaba enferma en casa. Llamamos a unos hermanos a que fueran a orar por ella. Nosotros hemos ido a orar, hermanos, a lugares por personas. Nosotros hemos orado, hermanos, por teléfono. Nosotros hemos orado, hermanos, cuando nosotros tomamos tiempo para pasar en la presencia de Dios, por cuánta petición que el Señor pone. Pero solamente Dios es el que hace las cosas. Amén. Y dependerá de la fe que la otra persona ponga en Dios para que pueda recibir esa Sí, sanidad. amén, aleluya. Miren, ese momento no pasó ni media hora después que mi esposa estaba arropada en el sofá de la sala, hermano. No pasó ni media hora después que terminamos de orar cuando mi esposa se levantó y comenzó a cocinar, comenzó a prepararles un café a los hermanos. ¿Sabe de qué me acordé? Cuando, hermano, la suegra de Pedro fue restaurada. Me dice que estaba con una gran fiebre, acostada en cama. Y cuando oraron por ella, dice que en el mismo momento se levantó. Y no para irse a las tiendas, no irse para allá para el mall,
se levantó para servir a los siervos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que si Él nos hace pasar por una tempestad, no sea para quedarnos en casa, no sea para irnos a hacer cuantas cosas hoy en día, que sea para acercarnos a la casa del Señor y doblar nuestras rodillas, hermanos, y decirle gracias, Señor. Aleluya, gracias. Que no seamos de esos 9 malagradecidos, que seamos ese uno, hermanos, que no siendo judío, dice que se dio vuelta cuando se vio que estaba limpio de su lepra. Tomó la firme determinación de volverse y darle gracias al Maestro por el milagro que había hecho. Cuando el Señor tiene el control de nuestra vida, no tenemos que preocuparnos. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por un problema, las personas a nuestro alrededor nos dicen, no te preocupes. Pero es que no son ellos los que están pasando por el problema. ¿Ah? No son ellos los que están pasando por la tribulación. El Señor tiene misericordia, hermanos, de todo aquel que deposita su confianza plena en Dios. Dios puede cambiar nuestra situación actual. Nadie puede decir aquí, hermanos, que no está atravesando por problemas. Seríamos mentirosos si dijéramos, no, yo no tengo ningún problema. Mi vida está feliz, mi vida está contenta, yo no tengo problemas con nadie. No, hermanos. Día con día nosotros atravesamos por situaciones difíciles que si nosotros no los depositamos en las manos de Dios, nunca vamos a obtener, hermanos, a pasar al otro lado como hizo Jesús con sus discípulos. Cuando nos decidimos a avanzar, Dios no quiere que nos detengamos en el camino. Dios no quiere que sigamos ya, hermanos, de un cultivo a la semana. Dios quiere que nosotros metamos. Dios quiere que usted y yo, hermanos, tomemos la firme determinación ya de una vez y pasar del otro lado y dejar de ser unos cristianos solamente de ocasión, dejar de ser unos cristianos solamente de un culto cada 15 días. Yo estoy de pie en este lugar, hermanos, por la pura misericordia de Dios. Y yo por eso, hermanos, no me voy a cansar de decir al Señor, tome el control de mi barca, tome el control de mi vida, tome el control de mi familia. Porque yo sabía, hermanos, que el Señor no me saca de donde yo estaba metido. Yo ya no estuviera en este lugar. Yo ya no estuviera, hermanos, bajo tierra. Yo ya estuviera, hermanos, allá en la condenación eterna. Porque el lugar donde yo me encontraba no iba al descanso eterno. Yo por eso le digo a las personas, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo despreciar el llamado que nuestro Señor Jesús te hizo un día? Dios quiere que pasemos del otro lado. Aleluya. Dios ya no quiere, hermanos, que nosotros sigamos siendo como esos cristianos que no, es que si me meto ahí me puedo ahogar, si me meto ahí me voy a meter en problemas. Muchos cristianos hoy en día están solamente mojándose los piecitos ahí nomás. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, están a la orillita solamente. ¿Por qué? Porque el temor se ha apoderado de su corazón. Gloria a Jesús. El Señor te dice en esta mañana, pasemos del otro lado. Ya basta de estar solamente, hermanos, escuchando. Toda esta gente que estaba alrededor de Jesús solamente estaba escuchando sus enseñanzas. Toda esta gente que abarrotaba los lugares donde Jesús se paraba a predicar. Mucha gente no llegaba esta gente no llegaba solamente por escuchar lo que Jesús decía. Unos llegaban por curiosidad, otros llegaban por ver que recibían, otros llegaban, hermanos, solamente por recibir los alimentos que el Señor les daba. Aleluya. Pero cuando realmente el Señor te llama a que pases del otro lado, ya no va a ser solamente para que vengas a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Ya va a ser el momento en que nosotros realmente comencemos, como dice la palabra del Señor, a nadar en el río del Espíritu de nuestro Dios. Para que ya dejemos, hermanos, esos cultivos
mientras nosotros no atravesemos por las tempestades, no vamos a saber, hermanos, qué clase de cristianos somos. Vamos a seguir viviendo lo mismo. Cuando llegue el problema, cuando llegue la dificultad, vamos a hacer lo que muchos hacen hoy en día: agarrar el teléfono y llamar: pastor, ore por mí. El Señor te dice: pasemos del otro lado y te voy a mostrar lo que yo realmente puedo hacer contigo. Si nosotros hemos sido llamados, hermanos, a los caminos del Señor, es porque Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar preparados, porque aún haciendo la voluntad de Dios, vamos a enfrentar adversidades. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando los discípulos se sintieron martirizados, cuando los discípulos se vieron que ya no tenían salida a ese problema, a esa tempestad que se había levantado, hasta entonces se acordaron con quién era que iban. Sí, amén. Mientras que Dios nos reconozcamos, hermanos, a que Dios que estamos sirviendo, vamos a seguir sufriendo las tempestades de esta vida. Sí, bendito Dios. Aleluya. El Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ya dejemos eso. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Y muchos siguen siendo como esos niños que estaban ahí. Así es. Hermanos, eso ya no es normal. Cristianos de 30, 40 años en el Evangelio, y que por una palabrita: no, ahí predicando fuerte, mejor me voy. Santo. ¿Cuántas personas a nosotros nos dicen: sí, dice, ustedes cantan bonito, ustedes predican bonito, parece que prohíben muchas cosas? Usted se fija en este lugar, hermanos, si hay reglas, si hay prohibiciones en las paredes. Esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes practicar. No, ¿por qué? Porque lo que nosotros tratamos de enseñar es esta palabra bendita. Si usted es conocedor de la palabra, no necesitamos rótulos, no necesitamos, hermanos, restricciones, no necesitamos reglas de qué hacer o qué no hacer dentro de los caminos de Dios. El mismo Espíritu dice que da testimonio en el Espíritu de que usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Estos versículos nos tienen que dar una lección muy importante para nuestra vida y entender que aunque estemos haciendo la voluntad de Dios y que la presencia de Dios esté dentro de nosotros, no vamos a estar exentos de que los problemas, que las dificultades lleguen a nuestra vida. La ventaja que nosotros tenemos, gloria a Dios, es que aunque bendito Dios, las aleluya, pruebas, las dificultades lleguen a nuestra vida, hermanos, debemos estar seguros que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La manera en que Dios le ayude a usted a resolver su problema posiblemente no sea la misma manera que Dios me ayuda a mí a solucionar mis problemas. Pero de lo que tenemos que estar seguros es que Dios tiene un plan específico para cada uno, para ayudarnos a pasar del otro lado, a dejar de estar viviendo un cristianismo, hermanos, sin compromiso. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Y el Señor nos tiene que ayudar a que nuestra fe día con día crezca. La fe es muy importante para cada uno de nosotros. Versículo de Hebreos capítulo 11, hermano, nos está dando la definición de qué es la fe. Es pues la fe, dice, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que es algo, hermanos, que no podemos ver, pero que están escritas en esta palabra, que un día dice que vamos a obtener cada una de esas recompensas, cada uno de esos premios que están escritos en esa palabra. Y por esa fe que usted y yo ponemos en nuestro Dios, es que vamos a lograr alcanzar todas esas promesas. Gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Te adoramos, Dios. Lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano, Te adoramos, es Dios. apartar la duda de nuestro corazón. Aleluya. Bendito Dios. Cuando Pedro le escribió a Jesús, hermano, que Pedro vio que Jesús iba caminando sobre las olas del mar,
Pedro le dijo: Señor, haz que yo vaya donde tú estás, que yo pueda caminar sobre las aguas. Hermano, Pedro se salió de la barca confiado y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en Jesús. Ya dejemos de poner la mirada en los pastores, ya dejemos de poner la mirada en el hombre. Hermanos, y ya dejemos de tanta cosita, cuánta excusa hoy en día están diciendo: no, es que el pastor es tal cosa, el pastor es aquí y el pastor es allá, el hermano tal hace cosas allá adentro de la iglesia y nadie le dice nada. Ese es el problema que tenemos nosotros cuando ponemos la mirada en el hombre. Así es. Cuando Pedro se salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, Pedro iba confiado. ¿Ah? La fe de Pedro iba aumentando a medida iba caminando sobre las aguas. Pero ¿qué pasó de repente? Hermano, dejó de poner la mirada en Jesús y se fijó de dónde iba caminando. Y le dijo: Señor, sálvame. Aleluya. Porque le faltó esas dos palabritas: fe. Por eso dije en el tema, hermano, ¿cómo está nuestra fe? Usted se conoce. Yo me conozco cómo está mi fe con Dios. Aquí no estamos nosotros. No, la hermanita Blanca no tiene nada de fe. ¿Ah? Es que Dios no nos ha puesto de jueces a nosotros. El problema es que nosotros perdemos más tiempo. ¿Ah? Nosotros nos gusta hacer lo que hacía mi vecina allá en mi país, El Salvador. ¿Ah? Mi vecina, hermano, ahí pasaba en la ventana de su casa, mira, viendo que la vecina de enfrente tenía 3 muchachonas que eran primas mías. Y nosotros vivíamos a la par de nuestra vecina. Y esa vecina ahí pasaba: mira lo que está haciendo, decía. La muchacha aquella. Llegaban los muchachos, hermano, los pretendientes de ella. Pero ellos se ponían a platicar en un pedacito de cemento que le hacen a las casas en nuestros países, lo que le llamamos acera. ¿Ah? Que es un poquito así de alto, donde uno se puede sentar y estar viendo pasar la gente, pasar los carros. Ahí se sentaban las muchachas con sus pretendientes a platicar. Y la vecina en su casa, mira ya, mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Eso es lo que está pasando hoy en día con muchos cristianos. Mira lo que está haciendo el hermanito de la iglesia. Mira lo que está haciendo el pastor. Hermanos, el Señor quiere que ya pasemos del otro lado de esa niñería. Esta vecina, hermanos, pasaba día y noche. Mira la vecina lo que está haciendo. ¿Ah? Y que resultó que como a los 2-3 meses una de sus hijas salió embarazada. ¿Ah? Santo. Eso nos va a pasar a nosotros si pasamos nada más perdiendo el tiempo viéndole la vida al hermano. Así es. Va a venir el arrebatamiento en la iglesia. ¡Santo! ¡Santo! Aleluya. Ahí será la gran sorpresa. Por eso el Señor nos dice en esta hora: pasemos del otro lado. Y vas a dejar de ver los defectos. Vas a dejar de ver los errores de tus hermanos. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, andan buscando la iglesia perfecta. Pierden el tiempo en andar buscando esa iglesia perfecta. Hermanos, si nosotros somos conocedores de la palabra, las 7 cartas que fueron enviadas por el ángel de Jehová a través del profeta Juan, a través del discípulo Juan, hermanos, esas 7 cartas que fueron escritas y fueron enviadas a los 7 pastores de las 7 iglesias. Cada una de esas iglesias, hermanos, tenía defectos. Una iglesia solamente fue la que no se le encontró defecto. Era la iglesia de la Odisea. De lo contrario, todas, pero ya eran iglesias. Muchos cristianos dicen: no es que yo estoy buscando la iglesia perfecta para congregar, ahí voy a crecer. No, donde quiera el Señor dice que va a llamar, dice en su iglesia, mire, de los 4 cabos de la tierra. El Señor no viene por denominaciones, el Señor no viene por nombres. Así es. Y es tiempo que dejemos nosotros, hermanos, de estar haciendo las cosas que no agradan a Dios. El Señor nos dice en este momento las mismas palabras que le dijo a sus discípulos: ya pasemos al otro lado. Amén. Y te voy a enseñar lo que yo puedo hacer contigo, cosas grandes.
llega a nuestra vida, hermanos, son oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros para crecer espiritualmente. Porque Él no quiere que nos quedemos, hermanos, niños. ¿Cómo le llamamos a esos niños que nunca crecen? Que así como nacieron, así quedaron. ¿Usted cree que eso es normal? No es normal. Pero el problema que pasa hoy en día es que muchas veces, hermanos, los pastores estamos tratando más con cristianos viejos que llevan años dentro de las iglesias y no se dejan reprender por la palabra. Sí, amén. Que creen que todo lo saben, creen que todo lo conocen. Mientras usted y yo no nos decidamos a pasar del otro lado. El problema es que muchos de nosotros, hermanos, nos llenamos de miedo, de temor. No, dice que si yo me meto al evangelio, me van a venir los problemas. Claro que sí. Claro que sí. Es un versículo que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice que pasemos en nuestra casa, mira ya, acostaditos en nuestra hamaca descansando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Los discípulos de Jesús en ese momento, hasta ese momento, hermanos, la reacción que estos discípulos tuvieron, que se admiraron, dice, no conocían realmente con quiénes que habían andado todo ese tiempo. Porque se preguntaron uno al otro y se dijeron, ahí está la palabra del Señor que leímos. En el versículo 41. Entonces dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando nosotros nos decidamos a pasar del otro lado, hermanos, vamos a dejar de hacernos estas mismas preguntas. ¿Por qué? Porque ya no nos va a parecer extraño cuando el Señor haga milagros, haga sanidades dentro de la congregación. Cuando el Señor haga milagros, hermanos, que nosotros solamente presentemos una petición delante de la presencia del Señor y el Señor allá en nuestros países, allá en el otro país, haga la sanidad y haga el milagro. Hasta entonces vamos a dejar de extrañarnos del poder y las maravillas que Dios hace por cada uno cuando nos sometemos a su voluntad y a su propósito. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Esta es una pregunta muy personal que usted y yo debemos respondernosla a nosotros mismos. Yo no estoy aquí para saber, hermano, qué clase de fe es la que usted ha puesto en Dios. Aleluya. Pero sí una cosa le digo, que mientras yo no me decida, hermanos, a pasar del otro lado, yo no voy a saber cuánta es la fe que yo tengo puesta en Aleluya, Dios. Gloria a Jesús. De lo que sí estoy seguro Aleluya. es de que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Y que por lo contrario, yo no soy de los que retroceden para perdición. Yo soy de los que he decidido pasar con Jesús del otro lado. Yo soy uno de los que le he dicho a mi Dios, Señor, tome el control de mi barca, tome el control de mi vida. Porque yo no puedo. En mis fuerzas humanas yo no puedo. Nosotros hemos pasado por cuántos problemas, hermanos, y podemos decir, mire, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de la manera, hermanos, de que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra fe? Si Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, podemos estar confiados, hermanos, que aunque se levante el mismo diablo contra nosotros, Así es. el Señor ha prometido, hermanos, actuar a nuestro favor. El Señor nos hace esta promesa, hermanos, de que Él se levantará a favor nuestro para defendernos, como dejan que el mismo diablo se levante en contra de nosotros. Versículos 38 al 40 que estábamos leyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Y él estaba, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho esa pregunta al Señor?
¿Cuántos de nosotros, hermanos, en momentos difíciles hemos tenido, hermanos, el atrevimiento, podríamos decir, de decirle al Señor: Señor, ¿dónde estabas para que me haya sucedido esto? Muchas veces nosotros nos tomamos más tiempo en cuestionar a nuestro Dios de por qué nos están pasando aquellas cosas en nuestra vida. Y se nos olvida, hermanos, ese versículo que estábamos leyendo anteriormente, que el Señor nos ha prometido que si nosotros nos decidimos a pasar del otro lado, Él tomará el control de nuestra vida. Y si Él nos hace pasar por los problemas, por las dificultades, es porque Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que dejemos ya ese cristianismo light, ese evangelio, hermanos, solamente de ocasiones. Pasemos al otro lado. Pero el problema es que muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar a Dios y nos olvidamos, hermanos, que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad que se pueda presentar en nuestra contra. Así es. Cuando nosotros reconozcamos realmente cuánta fe hay dentro de nosotros, hasta entonces vamos a comenzar a reconocer el poder de Dios. Amén, Dios. No sé si es un canto, una alabanza que dice que tenemos que decir el problema, cuán grande es nuestro Dios. ¿Ah? ¿Verdad que hay un canto que dice? El problema es que nosotros no muchas veces, hermano, Señor, te voy siguiendo. Oh, pero se presenta un problema, ya miramos la gran montaña. ¿Ah? Y pensamos que esa gran montaña de problemas es más grande al que nosotros íbamos siguiendo. ¿Ah? ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, sálvanos, que perecemos. En ese momento los discípulos, hermanos, llegaron a ver que la tormenta, la tempestad, el viento que se les estaba viniendo encima era más grande que el Dios el que iba con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, sálvanos, que perecemos. Es por eso que Él nos pregunta. De la misma manera, hermanos, como Él le preguntó a sus discípulos: ¿cómo tienes fe? ¿Cuánta fe hay en ti? Cuando confiamos en el Señor, podemos estar seguros de que Él tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios, es cuando Él comienza, hermanos, a tomar el control de nuestra vida. Es cuando Él tiene el control de nuestra vida y comienza Él, hermanos, a cumplir su voluntad y su propósito en nuestra vida. Pero mientras usted y yo no nos decidamos, hermanos, a subirnos a esa barca, vamos a estar allá a la orillita solamente, mira, viendo cómo los hermanos allá adoran a Dios. Oh, sí, dice, qué bonito se siente cuando ustedes están adorando a Dios. Yo no me sentí extraño cuando llegamos nosotros, solamente estaban unos 3 hermanitos acá. Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro servicio totalmente nosotros 4. Pero los que están allá afuera, hermanos, allá en las redes sociales, esas personas allá escuchan como que hay 30, 40 personas en este lugar. ¿Por qué? Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Allá ángeles a nuestro alrededor, hermano, porque eso es lo que ellos hacen todos los días, allá adorar la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya nos decidimos, ya subimos a la barca con Jesús. Amén, así es. Los problemas, las dificultades no nos han detenido. Aleluya. El diablo ha querido pararnos. El diablo ha metido cuánta cosa para tratar de detenernos, hermanos. Pero nosotros estamos, hermanos, siendo guiados por la voluntad de nuestro Dios. Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control y Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Bendito Dios. Lo que yo sí le pido a mi Dios es que el día que Él me llame a cuenta y yo esté dentro de esa barca con Él,
El día que yo, hermanos, el Señor me llame en su presencia, ese día yo quiero tener la seguridad, hermanos, de que el Señor me va a pasar del otro lado, que yo no me voy a quedar a la orilla solamente observando cómo se van los hermanos. Bendito Dios. Yo tengo que estar seguro. Amén. ¿Cómo está mi fe con Dios? Aleluya. Mientras yo no me decida realmente, hermanos, a reconocer quién es el que está en control de mi barca. Los discípulos de Jesús hasta ese momento se dieron cuenta quién es que era realmente el que iba con ellos. Gloria a Dios. Gracias. Es aquel, hermanos, que tiene potestad sobre cualquier situación que pueda llegar a nuestra vida. Bendito Jesús. ¿Cuántas personas allá afuera dicen, no, dice, si yo te contara mis problemas, son grandes? No hay problema más grande que el poder de Dios. Amén. El poder de Dios, hermanos, es el que nos ayuda a nosotros a ver el otro lado del problema. Aleluya. Cada uno de nosotros debemos entender, hermanos, que estos versículos que nosotros hemos leído tienen que traer una enseñanza a nuestra vida para hacernos recapacitar de cuánta es la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios. Bendito Dios. El mismo momento que sus discípulos, hermanos, corrieron desesperados para despertar al maestro, para decirles que les ayudara en ese momento de problema, de tribulación. Hasta ese momento realmente sus discípulos comprendieron quién era el que estaba con ellos. Bendito Jesús. Mientras usted y yo no nos decidamos, hermanos, a subir a la barca con Jesús, ahí vamos a seguir, mire, de problema en problema, de enfermedad en enfermedad, de dificultad en dificultad. Dios no quiere eso de nosotros. Bendito Aleluya. Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha sacado hasta este momento, si el Señor nos tiene con bien hasta este momento, es razón suficiente para que usted y yo ya decidamos de una vez por todas decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida y cumple el propósito que tú tienes para conmigo. Pero la clave, hermanos, de cada uno de nosotros está en confiar en que la presencia de Dios tiene que tener el control absoluto de nuestra vida, dejar que sea Él el que guíe nuestra vida. Aleluya. A pesar de las tribulaciones y de los problemas, a pesar de las tormentas, el Señor es el que trae esa paz a nuestra vida. Hay un coro que dice, paz en la tormenta. ¿Ah? ¿Quién es el que trae esa paz? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Quiero que cantemos ese coro en esta hora. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, en esta hora y quiero que cantemos ese coro. Gloria. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. A veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener En medio de la tormenta, Puedes tener paz en la tormenta, aleluya. paz en No la será un problema por lo que tú estás pasando, aleluya. Pero el Señor te ofrece paz en medio de esta tormenta por la que tú estás pasando. Aunque tu mundo se ha hecho pedazos, aleluya. El Señor quiere paz, aleluya. El Señor quiere guiar tus pasos. Hay paz en medio de la tormenta, mi hermano. Hay paz en medio de la tormenta, mi amigo. Ahí donde tú piensas que ya no hay una solución para ti. Ahí donde tú te encuentras que ya no puedes. Donde los problemas te han agobiado. Donde piensas que ya no hay solución para tu vida. Donde piensas que tus amigos te han abandonado. Déjame decirte que ahí está alguien muy importante. Ofrecer
Yo también he pasado por momentos difíciles. Pero le dice un Señor, tómame en tu mano y no me dejes caer. En medio de la tormenta, Dios en esta hora, Dios en esta hora, sea propicio, Señor, en esta hora, para mis hermanos, para mis amigos, Señor, aleluya. Oh Espíritu Santo, fluye, oh ahí está fluyendo, oh ahí está tocando, oh ahí está ministrando. Deja que el Señor te ministre, aleluya. Ve a abrazar a tu amiga, puedes tener, aleluya, paz en la tormenta, aunque el mundo esté en la tormenta, el Señor guía tu paso, perdona, el Señor está con usted no está sola, el Señor está a la tuyo, tómese de su mano, tómese de la mano de Dios. Dios es propicio para tus necesidades. Es propicio, Señor, en esta hora. Tú conoces los problemas por los que están pasando. Dios mío, ahí glorifícate, glorifícate, Señor. Dios, en esta hora, Señor, hay poder en ti, Jesús. Dios, en tu mano ponemos al pastor Sergio, a la pastora Jimena y a la hermana. Dios, en este viaje que ellos están haciendo, bendícelos, ayúdalos, Señor, aleluya. Bendice sus hijos, Padre. En tu mano ponemos esta iglesia, ministerios, agua para la vida sedienta, Señor. El Señor guiará tus pasos. En